Padre bendito. Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo. Amén. En nombre Amén. del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No sé si les han llegado las grabaciones anteriores, sino acuérdenme, porque para enviárselas, porque trato de que estén, enviárselas para que en la semana, pues, si algo se les pasó o quieren repasar, pues, un recordatorio. Y pueden mandárselas acá a otras más, ¿no? Más personas, no hay problema. Sí, Ah, gracias. Ana, tengo su micrófono cerrado. Tiene su micrófono cerrado si nos está hablando. Nos intenta hablar, nos intenta hablarnos, Ana, pero el micrófono es el que no se le activa. En lo que Ana trata, yo voy a poner café para estar tomándome un café también, porque mi religión sí me permite el café a mí. Ah, bueno, perfecto. A mí me lo permite con pan mexicano y todo. Pues vamos al tema sin demora. Ya está, se está grabando y acuérdeme si no alcanzo a acordarme para enviarle los videos para estárselo enviando y lo reciben, si no tomos en la página de YouTube de Despierta Cristiano, pues ahí es donde también lo pueden ver otros videos que he ido subiendo. Pues vamos rápidamente, prácticamente a la última parte, lo que es el área del Antiguo Testamento, lo que vamos a ver, pero porque la próxima semana Don Luis tiene tarea de darnos una clase y una presentación, y luego también para entrar al Nuevo Testamento, que es el que más nos interesa. ¿Por qué? Porque el Antiguo también fue usado por nuestro Señor, obviamente, fue usado por los apóstoles también, y como camino hacia la promesa de la encarnación del Verbo. Y hoy tenemos lo que es las promesas de salvación a lo largo de los profetas, ¿sí? Y que es un profeta, a lo largo de la historia de salvación. Y tiene que ser toda una preparación, ¿no? Una preparación continua, nuestro Señor. Sin cámara, tengo una fuerte migraña está bien, señora Cristina. Cuídese primero. Escuchen nada más, aunque tenga los ojos ahí cerrados y recupere pronto de la migraña. Si necesita ausentarse, pues está bien también, que a veces eso son muy molestas. Pero vamos a las características y misiones de lo que es el profeta, ¿sí? Prácticamente es una persona que hace predicciones por inspiración divina, no es por cuento propio, no es porque se me ocurrió, no es porque pues me lancé yo, ¿no? Fue un arranque de inspiración, sino que es básicamente por una inspiración divina. O sea, Dios es el que elige a su profeta. Y es una persona que hace predicciones a partir de la interpretación de los hechos reales, concretos y del comportamiento de un pueblo. Como lo podemos ver, llega el profeta y le dice al rey David: mira que una persona agarró, teniendo todos sus animalitos, todas sus ovejas, agarra la del vecino la mata, etcétera, etcétera. Se enoja el rey David que tienen que pagar. Bueno, pues eso es esto. Entonces va a tomar para llamar la atención. A veces el profeta va a ser bien directo, bien claro, bien hiriente. ¿Por qué? Porque así es la palabra de Dios, clara y al grano. Otras va a ser una historia para conformar o dar a entender una enseñanza. Entonces, no solamente un profeta es el que habla de Dios, sino que habla en nombre de Dios. O sea, es Dios el que lo envía, es Dios el que lo elige, está relacionado con Dios. Y casi siempre el profeta no es religioso, es espiritual o místico, ¿sí? Porque el religioso sigue reglas, pautas y reglamentos. El místico no. El místico sigue lo que es la inspiración directa de Dios, y por eso siempre el profeta va a estar en problemas. ¿Por qué? Porque va a decir cosas
que no le va a gustar a la persona, al rey, al dirigente, etcétera, etcétera. Y lo tenemos, un ejemplo claro, lo tenemos en Juan Bautista, ¿no? Lo asesinan, claro, para complacer a la esposa y todo eso, pero más que nada es por esa situación que es claro, directo. No teme por su vida, sí, es humano. Siente miedo, siente tristeza, siente nostalgia, siente todos los que todos sentimos. No está exento nada de nada. Si no los tuvo Jesucristo, que es Dios, pues mucho menos un profeta que es una criatura, ¿no? Entonces, siempre está en relación íntima con Dios. El profeta siempre está en relación íntima con Dios. Y hay diferentes profetas. Hay muchos que no están o no quedaron plasmados en la Biblia, pero había otros profetas. Por ejemplo, uno de ellos es Aris, que era un profeta por el área de Nazaret y esa zona de Galilea, que consultaba continuamente el abuelo de la Virgen María, ¿sí? O sea, Emorum lo contactaba frecuentemente porque él tenía siempre todas sus hijas, creo que fueron 4 o 5, a menos los que tengo conocimiento, todas fueron mujeres, ninguno hubo varones. Y cuando iban a casarse, o era edad de casarse, pues iba y consultaba con el profeta. El profeta iba hacia oración y luego le decía, el Señor manda decir esto. Por ejemplo, Ana estaba para casarse con un levita, la casta sacerdotal, pero por mandato divino, como que dice, los mandó a casar con Joaquín. Joaquín ya era un viejo, no era un jovencito. Ana tenía aproximadamente 22 años, Joaquín tenía aproximadamente 45 años. O sea, ya era un viejo maduro. Pero los mandó a casar Dios porque tenía sus propios planes. Entonces, por inspiración de ese profeta, Emorum, que es el padre de Santana, le dice, pues la palabra de Dios va dirigida y dice que tienes que casarte con Joaquín, porque ahora tenía 6 pretendientes, entre ellos Joaquín. Y bueno, pues la bolita negra le cae a Joaquín, ¿no? Entonces, entonces siempre consultaban, y quizás nuestros papás o nuestros abuelos siempre consultaban con el sacerdote cuando iban a hacer algo importante, una decisión importante para que les ayudara a discernir y todo fuese conforme a la voluntad de Dios. Así que tiene una experiencia íntima con Dios, el profeta. Eh, y su labor, más que nada, es descubrir, entender, comprender e interpretar el misterio de Dios en el plan de salvación, lo que Dios quiere, lo que Dios desea para la persona, para su pueblo. Eh, Otro matrimonio que se llevó a cabo por consulta em, por consulta con el profeta es el, el Liu, que es, no, creo que el Liu, que es la mamá de Elizabeth, la prima de la Virgen María, también el papá de ella, su mamá, Emorum, consulta con el profeta con quién va a casarlas o quién debe de casarlas. Entonces, siempre, cuando es la línea, eh, vamos a decir, genealógica y divina, que va a ser la portadora para que llegue la Virgen María y por consecuencia la encarnación de Jesús. Entonces es un vidente, él ve, interpreta conforme a la voluntad de, de Dios. Entonces, y todo va a estar dirigido como tal y para el bien. Entonces, el mensaje divino puede llegar de diferentes maneras. O sea, no hay una sola ni dos, tres, de muchas maneras. Hay quienes en sueños, por la vista, por los oídos, por visiones, pero el móvil a final de cuenta es el interior, es la parte espiritual de cada quien.
Entonces el profeta se convierte en ese intérprete de lo que Dios quiere, de lo que Dios desea, y se lo transmite a la persona o al pueblo que tiene que decir, o para cuál está dirigido, ¿no? Entonces, como lo vimos en el rey David, va el profeta, le dice el comportamiento y este se desborona en arrepentimiento, y ya sabemos la historia, no vamos a ahondar en ella. Entonces, es un instrumento de comunicación, no es el dueño de la comunicación. El dueño es Dios. Y su función como profeta es entender el mensaje divino, interpretarlo dentro del plan divino y darlo a entender y darlo a conocer conforme los signos de los tiempos, en el cual va a tener presente dónde están los signos de los tiempos, en otras palabras, cómo está viviendo el pueblo, cómo está viviendo la persona. Muchos profetas murieron por, porque le decían a los reyes, por ahí no es, así no debe de ser, Dios no quiere eso, sobre todo la parte norte, y les fue advirtiendo con el paso del tiempo hasta que llegó Nínive y arrastró como nosotros todos sabemos, con el norte de, de las 12 tribus. Entonces, alguien me escribe y dice, ¿el Papa no es un profeta entonces porque es religioso o cómo se entiende? Ah, ok. Eh, eh, entonces, todo profeta es comunicador, inclusive nosotros también lo somos, ¿sí? Entonces, es religioso. En este caso, la mayoría de los profetas, vamos a decir, obedecen a, a Dios directamente. No están muchas veces dentro de una estructura de jerarquía. No significa que la jerarquía no sea profeta, o uno de ellos no sea profeta, o no sea el que anuncia, ¿sí? A veces están dentro de la jerarquía, a veces están fuera de la jerarquía los profetas. Un ejemplo de estar dentro de la jerarquía es el sumo sacerdote que cuando llega la edad madura de la Virgen María en Jerusalén para contraer matrimonio, obviamente nadie sabe que es la madre de Dios. Ella lo sabe por esa intuición interior que está llamada a algo especial, pero todavía no es oficial. Es como decir, ya tienes el trabajo, pero hasta que te llame la de recursos humanos, ya es oficial que tienes el trabajo, ¿no? Pero mientras tanto es puro chisme, ¿no? Entonces, lo mismo. Entonces, ahí es de la jerarquía religiosa, y el sumo sacerdote tiene una visión de la cual la Virgen María no quería casarse, así de plano. O sea, yo estoy entregada 100% al Señor hasta que me muera. Y en una visión que tuvo el sumo sacerdote, cuando estaban buscando quién podría ser su matrimonio, su esposo, se le anunció que, que, este, mm, que San José, uno descendiente de David, iba a ser el esposo de María. Entonces se puede estar dentro de la jerarquía también. El que predica, el que enseña, el que anuncia, en este caso el Papa, pues también es un profeta, ¿no? Y hay de tipo de profetas, ¿no? Hay de todo tipo, o sea que no son todos tan santos ni todos tan buena onda, pero hay de todo, ¿no? Entonces, entonces esa es la misión. Y lo menciono esto de la Virgen cuando no quería casarse, porque era sumo sacerdote, no era profeta, o sea, era de menor categoría, por decirlo así, era el sacerdote y no era el obispo, para que tengamos una idea en cuanto a jerarquía. Y, y tiene esa visión y le asigna. Y entonces Dios le inspira o le da esa visión de que a quien le florezca la varita, ese es el asignado para ser el esposo de la Virgen María. Pero ella no quería casarse por nada. El profeta le dijo que por voluntad divina debería de casarse. Ya después viene todo la anunciación y todo eso. Es una chamaca de 14 años cuando se casa con San José. ¿Sí? Es una chamaca de 14 años. Bueno, para nosotros era una niña, ¿no?
para aquel entonces ya era más o menos madura, digamos, en comparación a épocas y la percepción de los años que concebimos a cada una en cuanto a edad. Entonces, eh, llegué a tener 14, cuando es la anunciación, tiene 15 años, por medio de marzo 17 aproximadamente, llega a estar, vamos, embarazada, esperando al Salvador en su vientre, el marzo 25 en concreto. Dice, Roxana dice decir que antes que si lo el legua, no importaba si tenía tantos pecados en cuanto a los profetas. O sea, los profetas también son pecadores, ¿sí? Y igual, con un nivel alto no solamente del conocimiento de Dios, nivel alto de espiritualidad, pero son pecadores. O sea, también tienen sus, sus, manchas negras, ¿no? Son pecadores, al final de cuentas. Entonces, la función o la misión del profeta es interpretar los signos de los tiempos. Esto se está desviando. La liturgia está mal dirigida. Ya se está metiendo signos y símbolos e imágenes de paganismo. Esto ya no está bien. Esto está mal. Entonces, empieza a interpretar, nos vamos a ir al barranco. Dios va a levantar su cólera y nos va a dar en la torre. Nos vale, así le seguimos. Entonces le seguimos, se fue todo este norte de Israel. Y el profeta el profeta también es aquel hoy en nuestra actualidad, el que aconseja, guía, es decir, ilumina a otra persona. Hey, por ahí no es, también es por acá, vente por acá. Ese es el profeta también de hoy. Entonces, el profeta de la antigüedad, pues busca siempre estar alineado a la alianza y a la misión que tiene. Entonces, el profeta necesita tener una vocación, es decir, un llamado de Dios especial. No cualquier burro era profeta, ¿no? Era un llamado de Dios especial. Y tenían que prepararse, no eran así, yo soy profeta y ya que Dios me inspire y que me llegue la inspiración, no. También tenían su escuela de profetas o había su escuela para estudiar. Entonces, como dice ahí, Yahvé me tomó detrás del rebaño, es decir, la comodidad de mi casa, de mis sueños, de mis deseos y todo eso, y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Y quizá nosotros tenemos esa misma llamado, de que tenemos nuestra zona de confort, tranquilos, trabajamos, ganamos nuestro dinero, y luego de repente nos inquietamos y nos metemos a grupos parroquiales, nos metemos a esto, nos metemos al otro, y Dios nos va llamando para enseñar y ayudar. Alguien ahí en el iPhone dice, dentro de la influencia masónica o de cualquier corriente interna, si algún papa es elegido por voluntad de una corriente interna, ¿recibirá revelación de todas maneras? Sí, o sea, sí, concretamente, sí, porque Dios respeta la decisión del hombre, ¿sí? Dios respeta la decisión del hombre. Tenemos, tenemos papas que fueron malos papas, pero que fueron elegidos por el miedo que implantaron. Tenemos, por ejemplo, a Alejandro VI, el Papa Rodrigo Borgia, ¿sí? 1490 por ahí más o menos, el que divide América en el 1503, 4, que divide Sudamérica, tanto terreno para los portugueses, tanto terreno para los españoles. Por eso los brasileños pues están ligados más a Portugal, no al idioma. Entonces, él fue elegido porque él prometió a los cardenales que si votas por mí, vas a tener tantos ducados, tantos esto, tanto lo otro y tanto lo otro.
Cuando miraba a alguien de mucha inteligencia y muy preparado y todo eso, te voy a dar la Catedral de París. Pero a cambio, vas a votar por todo lo que yo quiera y diga. ¿Sí? Entonces había un trueque, ¿no? Entonces, claro, todavía faltaban como 10 años, unos 15 años para que apareciera Martín Lutero y levantara la voz y todo eso, era un chamaco. Pero, sí, o sea, a pesar de todo, tenemos ha habido muy malos papas. Ahora sí, de todos, ¿no? Como todo en la viña del Señor. Muy buenos, muy santos, como muy malos papas, ¿no? Y otros mediocres, de todo. Al que le faltó la mano, y lo veremos más adelante, un poco más en las próximas semanas, le faltó mano dura, San Pablo VI. Le metió Bugnini, un masón, profeso masón, y, y, le, y le transformó la liturgia. Era pagado masón, cardenal ordenado, y transformó toda la liturgia, todo el canon, o toda la liturgia como hoy la tenemos, que se permite un montón y serie de abusos litúrgicos, ¿no? Pero eso lo vamos a ver más adelante, que le faltó mano dura, ¿no? Y tenemos un mano dura como Juan Pablo II, ¿no? Un hombre de hierro, que esto es y se acabó, lo mismo que Benedicto XVI, ¿sí? Y tenemos un Papa Francisco que va con la corriente conforme los vientos, ¿sí? Entonces, no significa que no son profetas. Hay de todo, ¿no? Como los albañiles. Hay buenos albañiles y hay buenísimos albañiles. Espero que haya dado contestación perdón, a la pregunta. Creo que es Sandra la que está la que está preguntando. Hubo unas preguntas y sí, o sea, hay que admitirlo. O sea, también ha habido malos papas, ¿no? No, Mario, soy yo. No sé por qué sale iPhone. Ah, hoy sí, ¿verdad? Hasta ahorita me estoy fijando. Como siempre sale Karina. Entonces, Sí, es raro, no entiendo por qué sale iPhone ahora, pero bueno, soy yo la que te estaba haciendo esas preguntas. ok. Creo que Sandra no está. No veo a nadie más que Cristina, María, Ana, Mm, Rosana, Luis. No oh, veo a Sandra. ok. Entonces, Dios es quien elige. Es un acto de la voluntad divina, ¿sí? Y lo elige de todos los rangos, sociales. Puede elegir un pobre, como un rico, como un millonario, como uno de clase media. O sea, no hay estatus para Dios, ¿no? Entonces, compromiso es riguroso, ¿sí? O sea, duro contra el pecado, duro y a la cabeza, ¿no? Como decimos. Claro, reconforta, anima, da esperanza al profeta, da luz en el camino, aún en las diferentes, y da consolación, ¿sí? Y, y se lamenta también, está el libro de las lamentaciones, Jeremías. Entonces la palabra de Dios es siempre edificante, es útil para enseñar, corregir y educar en justicia, justicia purifica y sana. Que no nos guste es otra cosa, ¿no? Entonces, los profetas reales, y también hubo chantajistas, ¿no? Hubo profetas chantajistas. No es un movimiento insurrecto en contra de esto, en contra de aquello, sino es un hombre de revolución. No una revolución material de armamento, sino un hombre que va a cambiar la estrategia humana para que cambie en pro de la voluntad de Dios, con todo conforme la alianza y la ley que se está estableciendo. Es el proceso del camino de la historia. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Entonces, de ahí sabemos que todos los pueblos del mundo eran politeístas, muchos istas, teístas, Dios, de muchos dioses, ¿no? Entonces, pero monoteísta viene
del griego mono, que indica uno, y teos, Dios, o sea, un solo Dios. Y nace este concepto, Dios elige, como todos sabemos, Abraham, Isaac, Jacob, para ir a conformando el pueblo, un solo Dios. Yo soy tu Dios, nadie más. Nadie está encima de mí, arriba de mí, ni lo va a estar, ni tampoco abajo de mí, porque soy el único Dios, soy un Dios celoso. Entonces, un Dios monoteísta que nace con la idea con Abraham en Ur de Caldea, lo que es ahorita Irán, Irak, por esas zonas, más Irak. Entonces, pero hay un antecedente muy interesante de la dinastía 18ª en Egipto, del faraón Akenatón. Akenatón, en su pueblo, muy distante todavía de Abraham, muy distante de Moisés, empieza a hablar él de un monoteísmo, que un solo Dios, no necesitamos tanto aquí, ¿no? Y en su gobierno como faraón, empieza a renovar la liturgia de su pueblo y dirigirla hacia un solo Dios, el monoteísta. Todavía no llegaba Abraham, todavía no llegaba Moisés, y no estamos hablando del año 4000 aproximadamente, ¿no? Y Kenatón ya está hablando de un monoteísmo. ¿Y por qué Egipto? Porque Egipto era el Estados Unidos de aquel entonces. O sea, era la potencia de la región. ¿Sí? Por eso se dirige mucho allá. Un día va a ser Egipto, otro día va a ser Babilonia, otro va a ser Asiria, otro va a ser esto, pero siempre están en continuo movimiento del poder humano. Entonces, Akenatón va a introducir en Egipto el monoteísmo, un solo Dios, no más. ¿Para qué tantos? No más uno. Y empieza con una doctrina, ¿no? Y obviamente los que estaban en contra, que querían muchos dioses, pues creo que lo asesinaron a Akenatón. Entonces, la creencia principal es un solo Dios, nada más. Entonces, lo interesante aquí es, por ejemplo, nuestra paralelo con judíos, porque nosotros somos, o sea, como fe y todo eso, pues somos descendientes de judíos, por decirlo así, no genealógicamente, pero sí en fe, porque es todo un pueblo judío. Y, y la religión de los árabes, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? No, Mahoma no. Musulmán, exacto, los musulmanes, ¿no? O sea, la, 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 ah, mm, porque dice Roxana, ¿por qué fue borrado intencionalmente la historia de Kenatón? Porque fue asesinado a Kenatón, no me acordé, fue asesinado porque él empezó a promover una sola religión y un solo Dios y empezó a hacer muchos avances en la historia. Parece que todo lo bueno, parece que el mal lo elimina, o sea, el diablo lo elimina en otras palabras, ¿no? Entonces, y es borrado prácticamente de la historia, y poco conocido, ¿no? Pero es el que establece un fundamento, las bases de un fundamento del progreso humano y económico de Egipto posterior en mente, después o sea, de lo que va a venir sucediendo con los otros faraones y todo el auge económico que va a tener mm, Egipto. Entonces, pues es la grandeza de este hombre. Y, y entonces él piensa meter es solamente un creador, un del universo y un poder infinito. O sea, nada más. Que una forma rústica quizás, muy rústica, pero ya tenía una idea de un solo Dios. Y los musulmanes, en su religión, la religión de ellos es como una mezcla de judaísmo con cristianismo y luego se inventaron los musulmanes su religión, ¿sí? Entonces es una mezcla, porque curiosamente ellos creen en un solo Dios, pero no en tres personas divinas. Y Mahoma está por más o menos en el año 700 de nuestra era cristiana, cuando se funda la religión musulmana. Pero es una mezcla de judaísmo
cristianismo. ¿Y por qué? Porque tiene muchos elementos. Ellos creen en la dignidad de la Virgen María. Es más, el Corán habla más de la Virgen María que la Biblia católica, que la Biblia cristiana. ¿Sí? A su manera y a su forma, y la respetan como tal, como la madre de un gran profeta, pero no acepta que es Dios. Ya le lo veremos más adelante. Entonces, Dios va a hablar a través de la oración. ¿Sí? Siempre va a hablar a través de la oración, aunque nos cueste un trabajo, ¿no? Entonces, prueba de qué, Karina. Entonces, Quería saber si aparece mi nombre o mi foto, perdón, Mario. sí, sí, ya, ya aparece. Y y tiene el criterio basado en la palabra de Dios y en el acto de amor a Dios, nada más, ¿sí? Entonces, el concepto de Dios único aparece en el texto bíblico y aparece en el Corán y en la Torah, ¿sí? Y como la Torah, el Corán, pues tiene elementos muchos de cristianismo y muchos elementos judíos. Porque es creer en un solo Dios, adorar a un solo Dios, una sola divinidad. Comentarios hasta aquí. Entonces, ese es el monoteísmo, vamos a decir, egipcio, de Akenatón. No estaba tan errado, ¿no? El amigo. Como que recibió muy bien la señal del cielo, ¿no? No por Dios, sino por él. Ese es un rasgo distintivo de los hebreos, fue una convicción de la existencia de un solo Dios. Y ya tenían esa idea. Abraham viene con esa idea. Su padre es un artesano que crea tiene artesanos como crea muchas imágenes de ídolos. Y hasta que un día se enfada y le quema todo y le avienta todo al papá y todo eso. Y también tiene que huir y Dios lo llama para salir. No son familiares. Roxana pregunta por qué dicen que Kenaton y Moisés eran familiares. No eran familiares, son diferentes épocas, ¿sí? Ambos son líderes. El monoteísmo ya estaba bien fundado en la época de Moisés. Akenatón, si lo ubicamos más o menos en la historia, el año 4000 años antes de Cristo, es decir, hace 6000 años. Moisés aproximadamente casi 2000 años antes de Cristo. O sea, la historia, eh, pues sí, puede decir, Edmund Freud dice, sí, Edmund Freud es psiquiatra, no es historiador, ¿no? Entonces, ¿y cómo se distingue el monoteísmo? Porque un solo Dios, nada más, no tendrás otros dioses, ¿sí? Entonces, y se establece, Sí, bien, gracias. y establece las tablas de la ley a través de los 10 mandamientos. O sea, este es un código a seguir, no de una regla, sino una forma de vida, un sistema de vida. Entonces, eso va a ser los 10 mandamientos. Los textos religiosos son muy importantes para la reconstrucción de la historia hebrea, que fundamentan la Torá, o sea, la ley en el Antiguo Testamento, y luego el Pentateuco, ¿sí? El Penta, 5 sabemos, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, y ya, ¿no? Y ya. Entonces, la idea del monoteísmo se afianza más no es que no se esté, sino que le da un sentido profético a partir de David. Entonces, el nombre está estrechamente ligado con la existencia, es el monoteísmo hebreo, con la existencia de un solo Dios, porque Él se manifiesta, no es que se lo inventaron, sino que Él se lo manifiesta. Por eso en el Sinaí, Él dice, yo soy. O sea, oye, si voy y les digo, ¿y quién me mandó? Aparte, Moisés era medio tartamudo, ¿no? Medio ta, como que le daba el ta, ¿no?
Y si me dicen, yo soy así medio tartamudo, medio esto, medio el otro. O sea, no era un tonto, no era esto, era un estratega militar, Moisés. Recuerden que se educó dentro de la casa del faraón Ramsés I. Entonces, y Dios los llama. Yo soy el que soy. O sea, nada más. No hay otro. No hay más que yo, más que yo. Entonces, después de David viene el mensaje del mesianismo, ¿no? O sea, necesitamos un Mesías como David, un ejemplo de David y que sea descendiente de David. ¿Por qué David se convierte en un referente? Porque es el rey del progreso, de la estabilidad y de la expansión del reino, del reino humanamente hablando, y obviamente porque también representa esa conexión con Dios después de su arrepentimiento de haber tomado a Elizabeth, de la esposa de Urías, el hitita o el militar. Entonces, nace la idea de un Mesías. O sea, tenemos que tener un Mesías semejante al David, porque el rey David es nuestro máximo representante, por decirlo así. Pero tenemos que tener un Mesías, el que nos libere, el que nos apoya, nos guía, nos lleva hacia el avance, los que interpretaban el avance material y los que interpretaban hacia la salvación y esperaban la salvación eterna, ¿sí, no? Entonces Isaías escribe muy bien, Emmanuel, Dios con nosotros, y él es el que escribe que nacerá de una doncella, es decir, de Yahvé es Signatnu, es decir, en justicia nuestra. Es una doncella, una jovencita. Por eso la línea protestante dice, no, pues que sí, que María, que no sé qué, que bueno, ok. Usted sus diferencias. Tras la caída de los sueños terrenales, mantenerse una sola nación y dividirse, o sea, no fue fácil. Después de David viene Salomón, y de Salomón vienen los hijos de Salomón, y se hace un desastre nacional. O sea, ¿por qué quieren un Mesías como David? Porque unificó la patria, porque unificó la nación, porque lo unificó tanto militar, económico, político y religioso, ¿sí? Entonces, por eso queremos un Mesías parecido y que sea descendiente de David. Eh, pero pues obviamente sí, descendiente de David, ¿no? Genealógicamente también, pero pero muy diferente. Entonces, eh, la figura del Mesías de la idea del Mesías vuelve a retomar fuerza, porque recuerde, pues viene Nabucodonosor y se lleva a todo mundo, lo mejor de Israel se lo lleva a Babilonia y ahí cae, la moral está por los suelos, y la moral de los que se fueron como de los que se quedaron. O sea, no tenemos una identidad ya. El templo es nuestra identidad, es lo que nos identifica como único pueblo elegido por Dios, por el Dios verdadero, por el Dios yo soy. Es el único. Entonces, no lo tumban, es obvio. En la época de Jesucristo, Jesucristo dice, a ver, tumben este templo y en 3 días lo reconstruyo. A ver, Jesús, nos ha tardado 40 años en reconstruirlo y tú en 3 días, pues como que no, ¿no? Como que estás fuera de onda. Esa es la interpretación de la jerarquía. Cuando Jesús se refería, pues obviamente todos sabemos ahora por fe, a su cuerpo a través de la resurrección, ¿sí? Entonces, cae la idea del mesianismo, más bien resurge la idea del mesianismo, la línea protestante no tiene sus libros, pero son los libros de los macabeos, cuando no sé, creo que Malaquías, Malaquías, no me acuerdo uno de ellos, no los profetas, sino o Ezequiel, el Macabeo, vuelven a retomar Jerusalén, vuelven a hacerse dueños del control de Jerusalén y sienten que ahora sí tienen patria. Y una vez que establecieron nuevamente la patria reconquistada después de muchos años, después de que pudimos haber regresado de Jerusalén, perdón, de Babilonia, después de todos esos años, sintieron que tenían esperanzas de volver a reconstruir la patria,
y su identidad nacional, que era el templo. Entonces, cuando toman control de Jerusalén, toman control nuevamente, empiezan a construir el templo en la era macabea. Y aquí es donde nace nuevamente, o renace otra vez, mejor dicho, la idea de Mesías. ¿Quién la empieza a meter en la idea de Mesías? Por los místicos de Qumran. Y los místicos de Qumran dicen, necesitamos un Mesías como el rey David, porque fue ejemplo de unidad. A ver, entonces los macabeos, a ver. Nosotros no la partimos, tenemos 40 años aproximadamente en guerra, con muertes y todo eso. Y ustedes, sacerdotes legítimos y todo, nos vienen a decir que venga a reinar otro aquí. No, no es posible. En lugar nuestro, cuando nosotros no lo hemos partido. Entonces, y es cuando empiezan a matar a los de Qumran y huyen los sacerdotes de ahí y huyen hacia Qumran. Y por eso en Qumran se han encontrado muchos escritos muy antiguos y todo eso. ¿Y a quién van a poner? Obviamente, como siempre, pues hay traidores en la causa y hay fieles a la causa, ¿sí? Y ponen a los que después se convierten en los saduceos, los aliados al poder, los que conocemos a través de los evangelios. Los saduceos son los que van a ser siempre aliados a quien esté en el poder. A ellos no nos importa si están los romanos, si están los griegos, si están los babilonios, si están los egipcios, siempre van a estar afiliados al poder, aunque no estén de acuerdo del todo al sistema de gobierno que sus imperios imponen, pero siempre van a estar. Entonces, como quien dice, esto es lo que pasó aún tras el Concilio Vaticano II, y esto es lo que pasó en aquella época macabea. Quitan a los de Qumran, a los sacerdotes legítimos, y ponen a otros ilegítimos. Y los ordenan y todo eso, ¿no? Toda la ceremonia. Y nacen como quien dice, los saduceos, los afiliados al poder. ¿Sí? Concilio Vaticano II, muchos se interpretan de otra manera y totalmente, lo vamos a ver más adelante, no me quiero adelantar, pero interpretan de otra manera y dice, el concilio dice que tenemos que reformar toda la liturgia, ¿no? El concilio no dice eso. Que nos autorizó para qué es, no nos autorizó, fue en la interpretación y todo cambió. Y por ahorita hay tantos abusos litúrgicos, ¿no? Entonces, y igual de la misma manera. Entonces, al dividirse, ahí está Judá, pues creo que me adelanté en la historia. Aquí tenemos a los profetas, ustedes ya quizá ya los conocen, los han visto también hasta en otros cursos y todo eso. Cada profeta va acompañando a un rey, a la época del rey fulano de tal. Un rey está en profeta. ¿Por qué? Porque Dios pone un guía, porque no van conforme a la voluntad de Dios, sino que van con sus designios y sus conveniencias. Entonces, Isaías dice, la venida del Mesías, el Salvador, como un rey pacífico, tranquilo, no va a andar echando guerras. Ezequiel dice, es el único Dios en Yahvé, creador del cielo y la tierra. En Jeremías dice, a Dios en diálogo con su pueblo y se comunica al corazón del hombre. Y en Daniel, que la sabiduría de Dios es mayor que toda la sabiduría del poder humano. Entonces, cada rey, cada... Hermanito Mario, se le cerró el micrófono. Ay, sí, perdón, mi cuenta me di. Gracias. Y aquí tenemos algo de la cronología de los profetas, ¿no? Y junto con los diferentes reyes. Aquí tenemos en el 586, cuando Judá cae en manos de Babilonia por traición del rey de Judá, por traicionar a Nabucodonosor a favor del rey de Egipto. Y regresan
cuando Babilonia cae bajo los persas, es decir, los que son ahorita los iraníes, los de Irán. Y así en cada época va a haber sus profetas, en cada época para enderezar el camino. Entonces, el libro de Lamentaciones es una descripción del ánimo que tiene el pueblo de Israel. O sea, el templo de Salomón no queda ni piedra sobre piedra. ¿Y por qué lo destruyeron? Porque tenía oro. ¿Y qué le interesaba al conquistador? El oro. Y si esta piedra tiene oro, me llevo la piedra. O el pedazo, pero que me llevo, el oro sí me lo llevo. Entonces, ¿por qué? La alianza, la arca de la alianza se ha perdido. La unicidad se ha perdido. El signo de la presencia de Dios ha desaparecido. Ya no está. La tierra prometida donde emanaba leche y miel, ya no está. El pueblo elegido quedó disperso por todo el mundo. Y es aquí en el año 586, aquí en esta parte rojo, que parece un rayito, es cuando aparece la diáspora y aparecen las sinagogas, porque hasta cierto punto pues les permiten continuar con su religión, ¿no? Entonces, y aparecen las sinagogas, aparece todo. Y aparece, vamos a poner por escrito cómo le vamos a decir a las nuevas generaciones cómo se vivía allá en Jerusalén, porque ya las nuevas generaciones se están casando no solamente entre judíos, sino judíos con babilonios o babilonios con judías. Ya se está haciendo la mezcla. ¿Y cómo no vamos a perder cómo no podemos ver en nuestra identidad? Pues vamos reflexionando por qué hemos caído hasta aquí. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde ha estado Dios? Ah, pues desde el Génesis, Dios está en el principio, en un principio estaba Dios, y aquí estaba Dios. Y nosotros acá andamos desobedientes, ¿no? Entonces en Babilonia es cuando se va a dar esa autorreflexión de la comunidad, no de uno, sino de la comunidad, a través de un profeta, ¿no? Obviamente, ¿no? Entonces, como lo va expresando y lo va diciendo, necesitamos transformarnos, necesitamos cambio del corazón, no cambio de un terreno a otro, de un lugar a otro, de un país a otro, sino necesitamos el cambio del corazón. Y por eso la lamentación es que sobrevino a la catástrofe de Jerusalén. Es decir, de Jerusalén destruida, el templo destruido. ¿Qué nos queda? Nada. No tenemos nada. No tenemos identidad. No tenemos patria. No tenemos nada. ¿Quiénes somos? Pues nada en la historia. Y esto dolió mucho. Entonces, ahí está un dato cronológico sobre el cautiverio en el que estuvieron allá en Jerusalén, perdón, en Babilonia, y por qué se los llevan y todo, porque era necesaria una renovación. Viene otro rey, los persas, que permiten, que creo que es Ciro, el persa, Ciro el Grande le llaman, y les autoriza tener su Dios, y les autoriza regresar a su patria, y les autoriza reconstruir el templo y apoyar, y un tipo de dinero extra para quienes ayuden a los judíos a reconstruir su templo. Entonces, ¿qué fue lo que de beneficioso a la cautividad? Pues que hubo una reflexión. O sea, cuando caemos en nuestras crisis, cuando caemos en nuestros problemas, cuando dices, oye, no estoy mal, pero diga, no estoy bien, ando mal, necesito hacer un cambio. Aunque el cambio es doloroso, aunque el cambio es drástico, pero lo necesito hacer y a veces hasta una enfermedad andamos adquiriendo. Entonces, Ciro, el conquistador que está de Babilonia, libera a los judíos. Aquí está, ¿no? Permite el paso, permite todo y permite que regrese el pueblo a Israel. Y a muchos interpretan como a Ciro, como, oh, es el buen pastor, es el redentor. Isaías se encarga de decir, no, 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 no.
Es nuestro libertador, sí, porque nos liberta de aquí, de donde estábamos, en esta situación, pero necesitamos a nuestro Salvador, el que Dios nos va a enviar, al Emmanuel con nosotros, o a Dios a Dios con nosotros. Entonces, eh, hacia el año 539 conquista Ciro a Babilonia, y ya era una señal clara, que hubo los ángeles escribieron unos signos en las paredes del rey que estaba por caer de Babilonia, donde ya se miraba la mano de Dios en contra de Babilonia. Y aquí el mapa pues, nos da todo un recorrido, va bien toda una idea de lo que, de las rutas que utilizaban y por dónde tuvieron que ir, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y vamos a los profetas mayores, menores, pues ustedes ya todos los hemos escuchado a lo largo de las lecturas de cada domingo, Tobías, mayores y menores, no porque sean muy mayores o menos mayores, ¿no? Sino que todos tienen su importancia en su momento histórico. Preguntas, comentarios. No me dejen solo. Y entonces, así a grosso modo, fuimos abarcando lo que era el Antiguo Testamento, ¿no? Y querían clavar mucho en esa parte del monoteísmo y del mesianismo, del Mesías, ¿sí? Y de ahí nace también la Mesías. Va a venir un Salvador, va a venir un libertador. Nadie sospechaba. Por eso ni siquiera Lucifer sospechaba que iban a ser de una humilde señora en una humilde aldea de tal lugar, de Galilea. El mismo demonio creía que iba a venir o iban a ser en palacios, o hijo o hija de un gobernante o algo importante. ¿Por qué? Porque decía, pues si Dios viene con honra, si merece todo lo mejor, pues va a venir exigiendo la alabanza y la gloria para él, por lo que él quiere. Y el tiro, como decimos, le salió por la culata a Lucifer, porque en la humildad de una señora, de una jovencita, se cumple la promesa de Dios hecha. Tardó muchos siglos en cumplirse, pero se cumplió. Entonces, por eso que Lucifer odia tanto a María, le tiene tanta rabia, porque fue el instrumento de Dios para que el verbo humanizado se humanizara y se llevara a cabo el plan de salvación. O sea, se materializara el plan de salvación. ¿Preguntas, comentarios? ¿Agregados? Entonces ahora entiendo por qué este pueblo judío estaba esperando a un salvador revolucionario de alguna manera, ¿no? O sea, viniendo a pensar que iban a ser liberados de este pueblo en este tiempo romano con armas, sí, con un libertador de armas, porque era lo que querían, o más bien esperaban de manera pensando en el rey David. Sí, exacto. O sea, porque nos va a liberar ahorita del poder de Egipto. Y por una razón se liberaban, ¿no? O estaban libres. Pero luego después de Egipto, viene Alejandro Magno y arrastra con todo. O sea, los griegos, los helénicos, con una cultura muy liberal, donde tenían olimpiadas ahí en Jerusalén, donde andaban desnudos, andaban todo eso, y eso era un escándalo para la línea, para los conservadores judíos, ¿no? Porque eran muy conservadores. Entonces,
tras la caída y la división del imperio griego, pues viene posteriormente el romano y, y, y lo mismo. La diferencia que hizo ¿por qué fue tan exitoso en esa zona Roma, aunque tenía presencia militar y tenía su gobernador? Ellos le ponían a un rey, el rey local. El rey local se encargaba de colectar todos los impuestos, todo el dinero que era para el César. Pero la astucia de él que puso que diga recolectores, por ejemplo, Mateo era un recolector de impuestos. Lo que hacía Mateo le pagaba a Herodes los impuestos que le correspondían. Herodes le pagaba al rey, o sea, al César, por adelantado. Y vamos a decir, si le pagaban $100, que eran los que le correspondían para el siguiente año, tenía todo un año para colectar los impuestos propios con sus ganancias y para volver a tener suficiente dinero para pagarle a Herodes el siguiente año y Herodes de pagarle su tributo o sus impuestos a Roma. Entonces, esa fue la estrategia mejor restablecida en la época para controlar el Medio Oriente, llamar a reyes locales. Tú eres el rey de Dores, sí, tú eres el rey de Dores, sí, porque eres un hijo de la República, ¿no? Claro, le estaban dando dinero, lo que querían. Y después él puso colectores, o sea, como tipo IRS de ahora, ¿no? Que es el que nos trae de cabeza a todos, y sobre todo a la hora de hacer nuestros impuestos cada año. Entonces, y así era el sistema, por eso Herodes Antipas y Herodes el Grande y los hijos también siguieron el mismo sistema, el mismo sistema de gobierno. ¿Preguntas, comentarios? Y sí, por eso, porque el libertador, por eso cuando llega cuando va Jesús a los 12 años al templo de Jerusalén y se les pierde a María y a José y se quedan unos días más, no se pierde por un descuido de la Virgen o un descuido de San José. Jesús se queda a propósito. Hay un propósito para clarificarles a los sabios del momento, porque en ese entonces empezaron a discutir sobre las escrituras de cómo tenía que ser el Mesías, porque ya había nacido. O sea, para el pueblo de Israel, sabían del fenómeno de la estrella, sabían del fenómeno de todo lo que vemos en Navidad, porque Herodes manda a matar a todo el mundo, y si eso es ¿por qué los matan matando? O ven a matar, ¿por qué? Porque dicen que ha nacido el Mesías y los va a matar a todos. Entonces, era conocido que el Mesías ya estaba entre ellos. Aquí el problema era quién era. Entonces Jesús se queda para darles una cátedra o muchas cátedras de enseñanza de toda la historia y, y uno de ellos, los que decía que, bueno, había dos corrientes. Uno decía, no, va así, era como quien dice la inspiración demoníaca, va a venir como rey, como gloria, va a descender del cielo porque es Dios y aquí va a poner orden y porque somos el pueblo elegido, pues va a poner a todos bajo nosotros. Y ahorita no me acuerdo los nombres del sumo sacerdote o del escriba que lo defendía, pero que sí me acuerdo es del Gamaliel. Para todos es conocido Gamaliel, ¿no? Sobre todo en los Hechos de los Apóstoles. Gamaliel dice, no, Dios viene para salvarnos, era más espiritual, es para la salvación, no es para tener un poder político, etcétera, etcétera. Dios viene a decir, no. Entonces Jesús se mete en la discusión entre ambos para clarificarles a los dos. Y persiguen a Jesús, no crean que, ay, sí, pues se fue, mira qué muchacho tan inteligente, tan sabio.
No, lo persiguieron. Hubo momentos en que o sea, que se encuentra con María y todo eso, pero lo mandaron a perseguir, lo mandaron a vigilar. A ver, ¿quién es este? ¿Por qué nos aquí vino a ponernos en ridículo? O sea, si alguien va ahorita al Vaticano y dice lo contrario, a ver quién es este muchacho, lo mandan. A ver, sigue sus pasos. Lo vigilaron, lo siguieron y obviamente por decirme de Dios se los encubrió. Uno de los que lo cubrió o lo escondió por mucho tiempo, o por un tiempo, fue su tío abuelo, José de Arimatea, que lo conocemos sobre todo en el momento de la crucifixión y después de que murió, de la muerte de Jesús, y que va y le pide, él y Gamaliel van y le piden el cuerpo a Jesús, perdón, a Pilato de Jesús. Entonces, esa es la situación. Preguntas, comentarios, chismes. Chismes y ya somos muchos. Y Una pregunta, si me escuchan. a ver si, don Luis, a ver si me la sé la respuesta. No me diga don, por favor, hombre, ¿qué le pasa? Ok. Mire, o sea que José de Arimatea era pariente de sangre de Jesús. Sí. Ahorita déjeme ver si me encuentro aquí rápidamente la genealogía de... eh, él era hermano... Déjame ver si me acuerdo aquí, a ver si la tengo aquí, la genealogía de la Virgen. No, ahorita déjeme buscársela aquí en otra parte. Le voy a presentar aquí el cuadro de la Virgen de Guadalupe y perdón, de la Virgen María, y lo va a entender un poquito más, porque como cuando mm, aquí es esta. Esta es la más completa. Déjeme presentarle la genealogía eh, para que entiendan mejor todo el cuadro. ¿Ahí lo alcanzan a ver? Sí. Ok, esta es lo que es la genealogía de la Virgen María. Ok. El Estolano y Emorum, Estolano es varón, Emorum es mujer, son los abuelos de Ana, los bisabuelos de la Virgen. No serían, sí, los bisabuelos de la Virgen, ¿sí? Ellos vivían en el sur. Por alguna razón comercial, toda la línea eran comerciantes, tenían mucho ganado y tenían mucho terrenos, o sea, era una familia rica, no pobre que es, no, era una familia rica, económicamente alta, sí, pero muy humilde. Su padre de Ana, Ismeria y Eliud es mujer, es hombre, me equivoqué anteriormente, Ismeria es mujer. Ellos tienen 4 mujeres, que es Obed, Salomón, la madre de María Salomé, la del Zebedeo, que conocemos son los evangelios. Lo voy a explicar un poquito más para que se entienda. Y esa pareja tiene varios hijos, entre ellos Eliú, igual que el abuelo o el bisabuelo. Eliú es primo de María, perdón, de Jesús, y él se casa con la viuda de Maroni. Maroni, ¿se acuerdan? Es la viuda de Nahum, donde Cristo le resucita a su hijo, ¿no? Y de ahí nace también Santiago el Mayor, Juan Evangelista, los apóstoles. También tiene a Ismeria y se casa con Nefras, un sacerdote levita, que tiene a Enuen, no tuvo que conseguir datos, tuvieron otros hijos, dentro de los que destaca, es Isabel, que es la que es casada con Zacarías, la madre de Juan Bautista. Y Roda tiene como hija Mara,
que es la madre de Natanael, el novio de las bodas de Canaán. Por eso Jesús va a las bodas, porque aparte de que María se lo pide que vaya, pues es pariente o es familia, por eso se van a juntar todos a celebrar las bodas de Canaán. Entonces, a ver, entonces, ahorita con su pregunta aquí que mandaron en el chat. Entonces, bueno, a Santa Ana, y luego tiene también a Maraja, es madre de 3 discípulos, tía bisabuela de los novios de las bodas de Caná. José de Arimatea es primo de San José, ¿sí? Primo hermano de Joaquín, tío abuelo de Jesús, que escondió a Jesús en la adolescencia. Aquí es donde saqué el dato, ¿no? Que lo esconde porque también lo quieren perseguir, lo andan persiguiendo, ¿no? Entonces, de Maraja, pues está Arastia y Coragia, que son sus hijos, pero para nuestra historia, pues Ana nace en Belén. Joaquín, al casarse con Ana, pues tiene 46 años, Ana tiene 24 en el momento del matrimonio. Ana y Joaquín tienen 2 hijas, una llamada María Elí, la vemos aquí arriba, y la otra María la Virgen. El profeta, perdón, Eliud, el abuelo de María, que lo vemos a este lado, él va con el profeta Arcos, ya me acordé, el profeta Arcos, y con quién va a casar. El que menos tenía posibilidades por ser viejo era Joaquín, y tenía otros pretendientes más jóvenes, ¿no? Pero entre los planes de salvación es otra cosa. Entonces, recién casados, pues nace María Elí, pero por alguna razón, no sé por qué, se queda todo el tiempo viviendo con los abuelos María Elí, no sé por qué, Ismeria y Elius, y ahí no tuvieron hijos, y anduvieron viajando por una para otra porque eran comerciantes, muy buenos comerciantes, económicamente estables, y dividían sus bienes o sus ganancias en 3 maneras. Una, para la casa, para sus gastos, para su vivencia; 2, para los pobres; y el 30% para el templo. Y así, de esa manera, volvían a empezar cada vez que les tocaba dar su diezmo o su eso. Entonces, José de Arimatea es hermano de Joaquín, tío abuelo de Jesús, para contestar su pregunta, Luis. Gracias. Y ya tenemos, o sea, que María se casa a los 14 años con San José. José tenía 33 años cuando muere, pues un matrimonio de 27 años, muere a los 60 años de edad, y María tenía 41 años de edad a la muerte de José. O sea, ya una persona pues madura, ¿no? Una mujer madura. Es interesante este dato, yo no lo sabía, que hay posibilidades que Jesús, en los viajes que tenía José de Arimatea, haga llegado a lo que ahorita es Inglaterra. ¿Por qué? Porque aún en el actual, mm, cuando fue la consagración del príncipe, del hijo de Carlos, no el rey de ahorita, sino el que le va a descender, eh, en un poema menciona: aquí estuvo el rey del universo, algo así menciona el poema, pero una tradición muy vieja que José de Arimatea, él tenía vamos a decir, sus riquezas económicas, porque él tenía una flota de barcos, lo que hoy podríamos decir, tenía una flota de camiones para el transporte de los negocios, ¿no? Un camión de carga. Y él tenía una flota de barcos, el cual llegaban hasta Inglaterra
de Inglaterra, en el sur de Inglaterra, extraían un metal o un tipo de metal que al juntarlo con otro, creían el hierro o el fierro, ¿no? Y eso hacían los materiales y los edificios más resistentes. Y todo esa materia prima, José de Arimatea la llevaba a Jerusalén y ahí la fundían y todo el trabajo eh, que tenían. Entonces, dentro de sus viajes se cree, en una tradición histórica, que Jesús en su adolescencia pudo haber llegado ahí porque su tío lo encubrió por mucho tiempo. Entonces, Roxana dice, hermano de Joaquín, Arimatea era hermano menor de Joaquín, el padre de la Virgen María. Era tío abuelo de Jesús, exactamente. Entonces, es lo que nos escribe Roxana en el texto. Entonces, era el tío abuelo de Jesús. Por eso tenía esa, digamos, esa autoridad por ser familia, de recibir el cuerpo de Jesús tras su muerte en la cruz. Espero que le haya contestado su pregunta. Un poquito larga la respuesta. No, está bien, gracias. Yo tenía un rumor más o menos así que había llegado a Inglaterra como comerciante en los viajes que hizo a José de Arimatea a Inglaterra, ¿verdad? Sí, pero no tenemos evidencias históricas de eso. Simplemente, como diría yo, información sin fundamento, nada. Pero sí, gracias, está bien. Gracias. Sí, como muy poca, muy poca información hay al respecto. O sea, de que Jesús haga viajado y haya salido con el tío abuelo. Esto puede como explicar de alguna manera la ausencia de, o sea, lo de que no sabemos, de que en el Evangelio no se menciona su adolescencia, a lo mejor también por esa persecución y que lo escondió el tío, que no estuvo tal vez, o sea, que estuvo en otras tierras o en otro lugar. Sí, correcto. Ujú, sí. Inclusive vamos a decir, el fundador de la iglesia al sur de Inglaterra es José de Arimatea. ¿Sí? O sea, Jesús va, establece como una especie de iglesia y José de Arimatea le da estructura, le da formación y continuidad. Y es una iglesia muy creciente en los primeros siglos en el sur de Inglaterra. Inclusive esta María Magdalena, ya después de la persecución y tuvieron que dividirse por muchas cosas, también fue a dar allá por José de Arimatea. Y establecieron una iglesia muy, muy fuerte, muy sólida en fe, en costumbres, en entrega, etcétera. Rosana dice que Stolano dice, tenía comercio, sí, eran comerciantes. Casi todos los judíos son buenos para el comercio, sí, pero eran comerciantes. Algo más. Y la genealogía esta una vez la puse en un canal hispano, bueno, que diga católico, y unos ya me comían. ¿En qué tus fundamentos? ¿Qué libros tienes? ¿Qué esto y qué el otro? Pues sigue la historia nada más, porque te voy a decir, no, pues me metí por todos lados para poder encontrar esta información. Mario, cuando dijiste, perdón, cuando decías que lo encubría, ¿por qué lo encubría si todavía él no hacía milagros? Un ejemplo. Jesús siempre hizo milagros. No eran tan portentosos como el ciego que todo el mundo conocía ahí en el, vamos a decir, en el mercado. Y
y luego se hacen grande porque pues ahora el ciego del mercado ahora ve, ¿no? Pero siempre hizo milagros Jesús aún de adolescente. De hecho, hay una fuente histórica, mm, sobre todo de lo que es la iglesia copta. Ellos tienen fundamentado que el buen, ¿cómo le dicen? El buen ladrón en la cruz, el buen ladrón, se me olvida su nombre ahorita, que está crucificado junto con Jesús, el buen ladrón y el mal ladrón, o el que reniega y el que acepta. En su camino de huida de María, bueno, la Sagrada Familia, María, Jesús y José, en la vida por proteger a Jesús, porque Herodes los quería matar. Hay un dato histórico en los coptos. Ellos dicen que ese que murió en la cruz junto con Jesús, diciéndole que acuérdate de mí cuando estés en el paraíso, ese niño fue sanado por el niño Jesús cuando iban de camino a Jerusalén, perdona, a Egipto, en la huida, porque creo que estaba muy enfermo vamos a decir, el ladrón bueno, estaba muy enfermo, a punto de morir, y la Virgen le dijo, báñalo en las aguas, que mi hijo porque lo había bañado, y sanará. La mamá lo hizo y sanó. Esas son fuentes coptas, ¿sí? Cristianas coptas. Entonces, pero Jesús en la vida privada, sin tanto, vamos a decir, sin tanto reconocimiento público, siempre sanó enfermos, de adolescente, de joven, vamos a decir, de adulto joven, y obviamente en su predicación pública. Se mencionan los públicos, ¿no? Pero Jesús siempre hizo milagros, sanó enfermos, consoló a uno, consoló al otro y todo eso, pero siempre, ¿por qué? Porque esa era la misión de Jesús. Esa era su chamba. Espero que haya dado respuesta. Sí, Candy. Aquí dice, de acuerdo con la tradición y el evangelio de Nicodemo, el buen ladrón se llamaba Dimas y fue crucificado a la derecha de Jesús, mientras que el mal ladrón, llamado Gestas, a la izquierda. Ujú. Aquí dice. Dimas y Ujú. gestas. Ya, qué bueno que nos recordó esta Candy. A ver, ya la memoria ya no me ayuda. Se resbala, De ¿no? ac- Dice, de acuerdo al evangelio de Nicodemo, pues aquí está en Google. Por eso les digo, no crean porque sé. No, pues ahí se encuentra también mucha información, pero esta información, que dicen que va a ser del Evangelio apócrifo, dan muchas luces de lo que para poner el conjunto de todo el paquete, ¿no? Recuerden que prácticamente en un mismo capítulo, en un mismo versículo, se dice una cosa y en el siguiente versículo se dice otra cosa y parece que contradijera, ¿no? Pero simplemente lo que hizo el escritor sagrado, que en este caso el evangelista, es pues dar nomás un lineamiento de lo que ocurrió, no describir lo que ocurrió. Y sí, en este caso con el nombre de Dimas y Gestas, esa fue la obra continua de Jesús. Siempre hizo milagros y siempre predicaba el bien y todo eso. Aún en la vida privada se empezó a enfocar, a entrenar un poco más en vamos a decir, del año 27, o sea, de su edad. Sabemos que no nació en el año cero, como viene la contabilidad crónica hasta ahorita, que no, sino que más o menos en el año 6 aproximadamente, pero cuando tenía 27 años es cuando inicia poco más intensivo su labor pastoral privada, no sin hacer tanto así pública, ¿no? Hasta que llega a los 30, pues ya se hace una vida pública, elige a los 12, mm, los va educando, los va adoctrinando de lo que va a ser posteriormente la iglesia primitiva, o el fundamento que son los apóstoles y la iglesia.
Algo más. Doña Ana, no le escuchamos nada. Pues, ¿y ahí sí? Ahí sí. Ahí sí. ¿Ahora no? Oh, mira, Ahí está, ahora sí. este, esto de la iglesia, Ahí se cortó. Eso de la iglesia, ahí nos quedamos. pues, ahí, según estoy bien, ¿no? A ver, ahí está bien. Como que se mueven. ¿Se va? A ver, ahora sí viene. Como que está jugando el micrófono con usted. Esto se quita y se pone. Vaya con el hermanito Sí. Luis, hermanita Ana, ándele, allí díganle. O escriban en el chat si el micrófono no le funciona. No sé. Si en el chat no. El otro lunes que pregunte 3 preguntas que las guarde. O el Que próximo no esté lunes. enojada con el hermanito Luis, vaya con él ahí nos pregunta, ahí nos platica. Bueno, A ver, ahora sí, sigue ver. hablando. No corte la voz una vez que empiece a hablar porque se corta. Lo de la iglesia se quita, ¿verdad? Sí, sígale. Lo de la iglesia copta. Como que no pare de hablar. Si usted sigue hablando, una vez que empiece a hablar, que digamos, sí, escuchamos, sigue hablando. Creo que dice de la iglesia copta. Yo también quería preguntarle sobre eso. ¿Sí ven? Iglesia copta. Ujú. Oh, ok. La iglesia copta es ahorita lo que es la iglesia que predicó, creo que Mateo, que son Egipto, propiamente hablando. Y déjeme ver, recuerdo. Se está escuchando un poquito más, no sé si soy yo o es todo. A ver, si recuerdan al principio que iniciamos esto, les hablé, la Iglesia Católica no es Roma, no es el Vaticano, es parte de, pero no es, ¿sí? Y aquí tenemos lo que es la Iglesia Copta de Alejandría, Egipto, de rito copto, etiopiano, mozárabe, ambrosiano, rito latino o rito romano, que somos prácticamente nosotros, pero la Iglesia Católica no es Roma y, y es parte de, pero no es Roma. Caldo, Madagascar, siriaco maronita. Personalmente, como he comentado otras veces, yo he ido a la iglesia católica maronita y a la celebración eucarística y todo eso, y la celebran muy diferente, muy diferente. La consagración es la misma y todo eso, pero la forma de celebrar, igual hay el rito de la palabra, eh, la oración de petición, la oración de perdón, la oración esto y lo otro, la consagración totalmente diferente. Por ejemplo, el diácono, siempre hay un diácono. Tengo tiempo que no voy allí, pero el día que voy a ir, el diácono cuando va a anunciarse el evangelio hace como una presentación, como en la antigüedad se hacía cuando iban a hablar, entraba el rey a su palacio, ¿no? O sea, va a hablar el rey, todos silencios. Hace una presentación así muy bonita. El rito, por ejemplo, desde la entrada del sacerdote, el sacerdote en el rito romano va y se sube enfrente del altar, besa al altar y luego se dirige a su silla, o desde el altar, de ahí empieza la celebración de la misa así de frente a la comunidad. El rito maronita, no.
el rito maronita llega al pie del altar, o sea, como quien dice a la escalinata y de los pequeños escalones que hay para subir, llega al pie de la escalinata y ahí pide perdón a Dios por sus pecados y por los nuestros como pueblo, y pide como la bendición o la autorización o algo así del pueblo para él llevar la petición hacia Dios. Entonces, ya sube, no sube hasta el altar, sube un poquito vamos a decir a la mitad, se hace a un lado, a un costado, hace ahí las oraciones y todo, y lee las lecturas. Pero la lectura no está de frente al pueblo, como en nuestro rito latino. Está de lado al pueblo, de frente al púlpito donde está leyendo la palabra de Dios. Y ya él o el diácono después va con el evangelio. Da la predicación no desde el púlpito, sino desde su asiento como celebrante, y después del asiento del celebrante, cuando va a hacer la preparación, todo para hacer la parte del ritual de la Eucaristía. Entonces, y de ahí, que se queda frente de la Eucaristía, baja, da la bendición desde el altar, porque está, vamos a decir, como autoridad de Dios para dar la bendición al pueblo. Cosa curiosa también me llamó la atención cuando he ido, es de que ellos no dan la paz. O sea, como no sé, la paz esté contigo y que la paz esté con todos y todo. Y como los gringos, ¿no? Todos levantan la mano así, saludando hasta el de mero atrás, ¿no? Entonces, ellos no. Dicen la paz, que la paz sea para todos y para cada uno de nosotros. No hay saludo, no hay estrechación de manos, no hay solamente la expresión de la palabra, de la paz. Entonces, un poquito formas de celebrarlo, pero el contenido, la esencia, sido lo mismo. Es lo mismo. Entonces, ahí tenemos todos los diferentes ritos que hay. Y el rito copto es prácticamente lo que es, porque viene de Alejandría, que es una ciudad fundada por Alejandro Magno, entre judíos y griegos. Entonces nace la iglesia copta, ahí, que ahí es donde predicó, creo que es San Mateo, si mal no recuerdo. Entonces, por eso dice, oh, la iglesia católica es Roma. No, 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 o el Vaticano, no, 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 la iglesia católica es mucho más que Roma, y mucho más que el Vaticano. Es todo el ángulo cristiano. Y cuando se le he presentado a unos amigos protestantes esta gráfica, preguntan, ¿y nosotros dónde estamos? Pues ustedes están atrás, aquí afuera, aquí en la área blanca, porque nos pertenecen, porque ustedes salieron de la iglesia de rito romano. Anglicanos, de todo tipo, evangelistas, bautistas, menos mormones ni testigos de Jehová. Le hacía la pregunta si como católicos podemos participar en estas iglesias, o sea, con la libertad de que estamos participando como si estuviéramos en nuestra iglesia. ¿Sí? ¿Sí? Porque es la misma iglesia. La misma iglesia. Es la misma iglesia, más diferente manera de celebrar. ¿Sí? Gracias. Y inclusive ellos tienen sus propios obispos. En la iglesia maronita, por ejemplo, tienen sus propios arzobispos y todo eso. Y igual hacen la oración que hacen por el pueblo, por los sacerdotes, por eso empiezan a decir, te pedimos por el Papa que está en turno, en este caso Francisco, te pedimos por el Papa Francisco, por nuestro obispo, no el local de la diócesis del rito romano. Lo agregan algunas veces, se las escuché, pero no siempre, pero agregan lo que es su obispo de ellos, dentro de su propia jurisdicción. Pero por eso, Mario, perdón, perdón, Cristina, pero por eso entonces se da la confusión con católico, apostólico romano,
porque obviamente porque dentro de todo el Papa, de toda la Iglesia católica, o sea, vos decís, es muy grande, Mario, pero el Papa está a la cabeza de todo y está en la parte romana, por eso se da la confusión, ¿correcto? En parte sí, porque todos obedecen al Papa, o como comúnmente llamamos, que están en comunión con el Papa, aunque el Papa no se mete mucho con ellos, porque, oye, es mucho trabajo, ¿no? Si ya con los que somos de rito romano ya tiene, pues tiene sus propios delegados, tiene sus propias, vamos a decir, sí, sus propios delegados, sus propios representantes inmediatos. Cristina, ¿qué ibas a decir? Que yo te interrumpí. Oh, no, Karina, ya quedó contestada mi pregunta con lo que usted dijo. Gracias. Era eso prácticamente. Se la robó. Gracias. Entonces, Sí, no, me la contestó más fácil y todavía más fácil y más explicadita. sí, y entonces, pero sí, o sea, sí hay cierta confusión, por decirlo así, pero cuando es Iglesia Católica, ¿qué estás hablando? O sea, ellos creen que es Roma, porque es lo único que conocen del rito, ¿no? Es el Vaticano, aunque está la autoridad ahí, lo abarca más, ¿no? Es diferentes formas. Y si recuerdan, Pues el Papa, sí, ahora, Ana. sí, dice en el credo, ¿verdad? Creo en la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, entonces uno tiene la idea, pues, de que ahí está todo. Pero bueno, a mí me gustaría ir a escuchar una capto, estoy con esa duda porque no había escuchado. O sea que alrededor de nuestro ambiente, ¿será que hay de eso solo en otros países? De los otros ¿Tiene ritos, idea usted? de los ritos, se nos fue, no lo escuchamos lo último, Ana. Sí, creo que se refería a eso. Diferentes Quizás habría que ahora sí hacerle Google ahí su área, para ver si hay de otra, pero, o sea, están en todos lados, y de toda la religión, vamos a decir, de todos los ritos hay, aún inclusive aquí en Estados Unidos, quizás no son tan numerosos como son en el Medio Oriente, de donde son originales. Recuerde que la conquista de América se debe a la Iglesia Occidental de Roma o de Vaticano. A través de España, a través de Portugal, a través de todos. Mario, una pregunta. Dígame. ¿Me escuchas? Disculpe. No, se me confundió eso de los coptos. ¿Los coptos hay que buscarlos como coptos cristianos o los coptos son los ortodoxos? No, los coptos son cristianos, los ortodoxos también. Son católicos, ¿correcto? Correcto. Todos los que están aquí son católicos. O sea, Iglesia universal. Para todos hay, y para todos los sabores y colores y gustos y todo. Y ahí están todos los pequeños ritos, los más grandes, Constantinopla, casi todos los que tenían el dominio del imperio Constantino de Medio Oriente, de Antioquía, las iglesias de Antioquía, que habla mucho Pablo y Juan Evangelista en el Apocalipsis. Si recuerdan el rito siriaco, o Madabar, fue el rito que celebró el Papa Francisco, o Caldo, cuando fue, no sé si el año pasado fue allá a Irak o a Irán o algo así, anduvo por esas tierras, creo que era Irak, que fue, celebró la misa en rito siriaco,
Entonces, claro, que quizás no la sabe celebrar cada día, pero tiene su guía litúrgico. Así que como cristianos podemos participar en las otras iglesias y en la comunión y en la actividad. Es semejante. Aquí en Utah a mí me sorprendió que muchos de los conductores de noticias locales aquí americanos sean maronitas, de la iglesia de católicos de rito maronita. Y uno de ellos lo conozco, no nos reconocimos cuando trabajaba en Telemundo y estuvimos ahí platicando y ya nos estuvimos ahí como actualizando, ¿no? Y y hasta le dije, yo pensé que eras mormón. Dice, no, te sorprenderás, dice, pero hay más, mm, católicos dentro del ambiente de los medios de comunicación. Sobre todo en el lado gringo, ¿no? Ellos tienen la misma Biblia que nosotros. Pregunta Candy, generalmente sí, la misma, es la misma. Mario, ¿tiene la misma Biblia? ¿Tiene los mismos ritos o ceremonia dentro de la iglesia? Diferente rito. Diferente. Ellos creen en la Santísima Trinidad, ¿no es cierto? Pero creen que Jesús, como creemos nosotros, ¿no es cierto? O ellos creen que Jesús fue creado por Dios. Ellos creen igual que nosotros en la Trinidad. Okay. Igual, Padre, Hijo y Espíritu Santo como Dios. Por eso están dentro vamos a decir, del ecumenismo cristiano, católico, dentro de la organización católica. Por eso están ahí, porque creen en la Trinidad. Y muy a fondo, de hecho los maronitas nacen ellos con su rito, por marón, creo que es el tipo un monje, él empieza a hacer un rito defendiendo el rito, vamos a decir, católico contra los arrianos. Los arrianos son a lo que ahora son los mormones y los testigos de Jehová. Los arrianos son los que niegan que Jesucristo sea Dios. Y está la iglesia no la iglesia, sino la escuela de Alejandría, que son los arrianos. Dicen, Jesucristo es un superhombre, un fregón, se la partió, pero no es Dios. Porque si fuera Dios no hubiera muerto. Y para ellos su argumento es de que murió la persona, pero no Dios, no el Hijo de Dios, porque cuando iba a morir, el Padre le quita el título de hijo para que muriera. Y después se lo dan en la resurrección. Muy, muy semejante a los mormones, ¿no? De hoy. Y la iglesia de Alejandría, de Antioquía, dice, no. Jesús era un espíritu fuerte, así, más que un ángel, y más que cualquier, pero no es Dios. Sí, será el Salvador y todo eso, pero no es Dios. Entonces viene el concilio de Nicea a poner un orden. Y dice, creo un solo Dios, Padre, todo por eso creador del cielo. Creo en Jesucristo, consubstancial al Padre, por lo cual fue hecho de todo. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Entonces el concilio de Nicea viene a poner orden entre las dos divisiones que se habrían creado, los dos extremos que se habían creado por arrianos y no me acuerdo cómo, pero por el movimiento de Antioquía y Alejandría, lo que es Egipto. Pero ellos igual creen en la Trinidad, creen en la Virgen como tal, que Jesús nació de la Virgen y que María fue virgen antes, durante y después del parto. Espero que haya dado contestación. Le doy muchas vueltas para dar una respuesta, ¿no? Pero
¿Qué aprendemos en- No sé, ¿habló Cristina o Ana? que está muy bien, aprendemos más. Sí. Pues, la idea no de explicar el porqué de las cosas. Inclusive los arrianos fueron los primeros en recibir la comunión en la mano, como o como se tiene. Ya desde entonces, y parados. En aquel entonces se tenía hincados, porque está recibiendo a Dios, el maná bajado del cielo, o sea, Dios mismo que baja del cielo. ¿Quiere decir algo, Ana? Ahora sí, sígale hablando. No había escuchado algo así, entonces sí me parece muy interesante. Y me quedé pensando tanta cosa que tenemos y pues yo pues casi no sabía yo nada de eso, de toda esa área que tenemos, todo ese círculo que tenemos y que pues somos de los mismos, ¿no? Como usted dice. Y pues sin embargo, pues yo, pues ahora quisiera yo asistir a varias, digamos, algunos, porque son muchos, Diferentes ritos. para ver, ¿no? Para conocer, sí, diferentes para conocer y cómo sentirse, porque ve que cuando alguna vez tuve la oportunidad de escuchar una misa en hebreo Ujú. y me pareció Ya se nos fue, ya se nos fue el audio. Pero sí, podemos participar de la misa. De hecho, en el maronita todo que es, si no, se me va alguna cosa, pero siempre me pasa algo aquí. ahora sí ya, parece que ya. No, pues nada más decía ya que si no es el audio, para mí es la cámara o qué sé yo, pero algo me pasa. Algo así. Ah, pues como siempre se pone más emocionante, ¿no? La noche, la tarde y el aprendizaje más que nada. Y esa es la idea. Sí. Dígame, Candy. Allí le preguntaba en el chat, nomás que a lo mejor no miro, que si ellos también tienen su comunión de la Santa Eucaristía, todos ellos, Todos todos. comulgan igual como nosotros, unos a veces hincados, otros parados, pero todos tienen la comunión como nosotros y le reparten igual la hostia, la misma tamaño de hostia, La consagración. la consagración. Gracias, gracias. Pues sin más, nos dice la oración final, si no tienen alguien más que otro comentario, otra pregunta. La próxima semana, dígame, Cristina. A lo mejor un poquito tonta, pero la pregunta, pero ¿por qué no nos dicen? ¿Por qué como católicos no sabemos de estos otros ritos? Y porque, o sea, es como aquí nada más y solamente aquí y es el único lugar que tenemos. Claro, la Iglesia Católica también son católicos, pero no sabíamos esto de que hay otros ritos. Porque tenemos a padres burros, como diríamos señor Isidro, ¿no? De ahí de Tijuana, padre burros, ¿no? O sea, que no predican más allá, no nos dicen más allá. Y sí, yo nunca he escuchado tampoco. Ahí tiene la razón Cristina, o sea, nunca he escuchado, porque me puse a estudiar y me puse a ver, o sea, mueves una piedra y empiezas a encontrar un montón de cosas, ¿no? Que dices, wow.
¿Y por qué yo no sabía de esto? ¿Y por qué no nos, pues no nos dicen? Pero también, perdón que interrumpa, pero también es cuánto buscamos, ¿no? O sea, yo a través tuyo, Mario, me empecé a interesar en muchas más cosas, pero hay que buscar, creo que hay que buscar. O sea, no es algo que la iglesia oculta, simplemente que si tenés la sucursal de esto acá en América, que tiene que ver con lo católico, con lo mayor, y bueno, van a eso, ¿no? Aunque haya menores congregaciones. Pero yo creo que todo pasa por buscar. Buscad y hallaréis, ¿no es cierto? A veces nos limitamos y a veces no importa si nos limitamos, pero es bueno abrir un poquito la mente y aprender un poquito. Por eso me encanta que Mario tenga este momento para estudiar y abrir un poco más la mente y el conocimiento, ¿no? No, sí, es un hecho, ¿verdad? Buscando. Y yo creo que también Dios permite, porque podemos estar mucho tiempo ahí y no es que no quisiéramos saber, pero de pronto nadie nos abrió ese espacio como ahora lo estamos teniendo a través del señor Mario. Entonces, esas son como las gracias especiales que Dios le permite, no a todas las personas, porque no pudiera imaginar de que, bueno, ¿qué más hay en la Iglesia Católica? A lo mejor, a ver, vamos a buscar. Si viniera esa pregunta de pronto a la mente, que seguramente es mismo Dios el que lo pone ahí para buscar, y sin embargo no a todos se les da. Y también allí empieza lo que dice el Evangelio, ¿no? Al que más se le da, más se le pedirá. O sea, ¿qué tanto sabías? ¿Qué tanto conocías? Más valía no haber conocido. Pero ahora conocemos. Entonces, qué bonito. Yo pienso que también es una gracia especial que Dios permite, porque de verdad, muchos pasan estudiando, lo conocen. Y no lo conocen. Correcto. Si no hay otro Se está comentario. entrecortando, se escucha medio mal. Si no hay otra pregunta, creo que la próxima semana tenemos a don Luis que nos va a presentar el tema que habíamos quedado la semana pasada. Entonces, pero continuamos también, ¿no? Vamos a continuar con los temas. Terminamos la parte del Antiguo Testamento, pero vamos a la parte, la nuestra cristiana del Nuevo Testamento. Cómo se formula, cómo se llega a ese momento, cómo de dónde, quién agarró de quién robó de quién cuando se escribieron los evangelios para darle estructura a todo, pues lo vamos a ver después de la presentación de Luis, y si nos alcanza el tiempo, y si no, pues ya el mes de julio, porque va a ser julio, continuamos conociendo ya ahora de lo nuestro directamente. Todo esto fue la base o la introducción para los evangelios. Está muy interesante. Cuando lleguemos a la parte de la conversión de Pablo, va a ser muy interesante. A mí me encantó. Me dejó con lágrimas en los ojos, pero me encantó. Son conversaciones. Entonces que Luis no se extienda mucho, porque yo también estoy ansiosa, ¿eh? Eso sí. Pues si no hay más, señora Candy, nos dan la oración de despedida. Claro que sí, con mucho gusto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Dios, te damos gracias por estos momentos, por esta enseñanza, por enriquecernos de parte de nuestro hermanito Mario. Gracias por tú darnos esa luz, esa ventanita a donde podemos asomarnos para tener un poquito más de conocimiento de tu cuerpo, de nuestros hermanos. Gracias, Señor, por estar en este momento con nosotros, bendecir estos hermanitos, estas familias, sus hijos, en donde quiera que estén, como estén, que tú los acompañes, que Mamita María los cubra con su manto, nuestros familiares, y que nos permitas descansar en esta noche, en tus brazos, en el regazo de nuestra Madre Santísima, que los que tengamos alguna preocupación, alguna angustia, una tristeza, un dolor, una enfermedad, tú nos sanes en tu bendita voluntad, Padre Santo.
y que Mamita María nos consuele, nos reconforte y nos abrace con ese amor de madre que necesitamos todos sus hijos, sedientos de ese amor. Te lo dejamos, te lo entregamos y te lo ponemos en tus benditas manos, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias a todos. Pasen buena noche. Mucho gusto en verlos. Amén. Gracias Amén. igual. Igualmente. Gracias. Buenas noches. Bendiciones.